Buenas tardes, estamos en Textos Literarios 3. Cris. Textos Literarios 3. Hoy. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿estás escondida o qué? ¿Sí? ¿Estás escondida? Ah, estoy haciendo un examen ¿De qué? de física. ¿No acaban? Está difícil. No, Profe. ¿Qué tal? Mario ya lo acabó el examen. sí. ¿Sí, Mario? ¿Ahora qué hice? No, dice Cris que está en examen. ¿Cómo está eso? Pues es que yo todavía no lo acabo. Es que ya acabo el de mate, pero me falta el de física. Ya casi acabo el de física. Es que estaba haciendo también el de ciencias sociales. Y apenas vas a empezar el de física. No, ya casi lo acabo. ¿Y Pero ya Mario? al rato le sigo. ¿Y Mario cómo andan exámenes? Por la calle de la amargura. No, pero digo, ¿también hiciste exámenes? No, no pude entrar con el profesor Sergio. No sé si la conexión no, el Zoom Uh-huh. o el Meet, o así como dicen, estuve tratando de meterme y no pude. No se pudo. No sé. No, Bueno. no se pudo. Y lo voy a checar después para ver qué sucedió. Así es. El sábado ¿Cómo estábamos está, profe? muy bien aquí esperando la conexión con Cris, que está batallando con la física y las fórmulas. ¿Sí, Cris? Sí. Vi el video de ¿cómo se llama? De la clase de barroco. Y y pues sí hizo muy amena la clase con el profesor Chico. Ahí estaban platicando ustedes ese día. Ah, Y muy interesante. ¿la del Por cierto. sábado? Así es. Ah, ¿lo viste el video? Sí. Ah, Nada más que ya no dejó tarea ni nada, así como que no, es que se terminó la clase y ya no. nos emocionamos y nos sacó de... Sí, sí, se alargó y claro, estaba interesante, pero ya cuando se cortó, sí, se cortó. Ay, se siente re feo, man. Sí, no, se siente re feo, pero dice uno, bueno. Y estaba yo muy al pendiente de qué se iba a exponer en la clase de hoy, y dije, bueno, voy a estar pendiente de esa situación, pero ya no No, ahorita sé fue adrede de nada. para empezar bien el tema hoy. Uh-huh. El barroco quedó ya con toda la característica que lo relaciona, ¿no? Que es la abundancia de adornos, nada más. Y Sí. hoy día es el Vi lo humanismo. de, ¿Mande? no, vi por ejemplo, el ejemplo que usted puso del refrigerador. Ah, sí, sí. Y sí Todo es el, cierto, sí, todo el montón de y cosas. tenemos esta costumbre, ¿no? Ajá, Y pero bueno. las mamás, cuando van a tirar cosas, vamos a tirar esta. Ah, no, esto puede servir. No, esto, ¿cómo lo voy a tirar? Si es un recuerdo de... No, es cuando estaba chico mi hijo. Y de 10 cosas que iba a tirar, 11 las vuelve a guardar. Sí, mi mamá decía que en un momento dado que tiraron un santo tiliche, decía. Sí, Porque, oye, no, ya tienes años con ella, no, ya está feo, ya está viejo, ya está sucio, ya está arrugado, ya, bien tilichento, órale, a tirar cosas. sí, sí, sí. Sí recuerdo que me decía mi mamá, sí. Deja ver si andan ahí. Jesús Ortiz, ahí estás. Yes. Y ese no es.
¿Y Cris? Es en inglés. ¿Y Cris? ¿Qué pasó, maestro? ¿Te sigues peleando con el examen? Sí. ¿Y yo dónde quedo ahorita? Pero es bien inteligente. ¿Mande? Es bien inteligente. Más o Sí, menos. Sí, me consta. sí, sí, sí. Sí, es una niña inteligente. Va a pasar con 10. Nomás que a veces anda bien Ojalá y distraída. sí. ¿Quién sabe por qué? Sí. No, para nada. Oye, de Dani, de Laura, ¿no estuvieron con ustedes? Daniela y Laura, pues a lo mejor y también están haciendo el examen. Pues no sé. Sí, pero ahorita me voy a dejar un rato porque ya me volvió la cabeza. Es que de matemáticas fueron 6 ejercicios y Sirve de que física nada más son 2. sirve que te despejas. Sí, Bueno, hoy día se llama, hoy les dejo un trabajo para el sábado y promediar y les pongo su calificación. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Hoy se llama el humanismo mexicano. Vamos a hacer un poco de historia. El humanismo mexicano. Bueno, un poquito de historia. Siempre cuando veamos un marco, un movimiento artístico, hay que ver cómo era el marco histórico para entender las características de ese movimiento. Ahí viene la obra. Primero, cuando los españoles llegan a México o América en general, allá en Europa estaban viviendo ellos lo que se llamaba el siglo de oro que vimos anteriormente, que era el auge de las letras, de la literatura en España y que era una de las escuelas más importantes de Europa en ese momento, junto con la francesa, la escuela literaria española y la francesa. Desde siempre han sido muy importantes, tanto así que han dado varios premios Nobel de literatura. Nosotros tenemos uno, a Octavio Paz, ellos tienen varios, y llegan a México con la mentalidad de la literatura del siglo de oro, el siglo XVI, y la empiezan a propagar aquí. Con el tiempo, varios españoles nacidos en México, se les conoce como los criollos, eran hijos de españoles europeos de allá de la península ibérica, y cuando nacían aquí se les llamaba criollos. Los mismos españoles europeos los consideraban de segunda, eran españoles de raza por parte de padre y madre, pero nacidos en América. Y los europeos de España argumentaban que por el hecho de haber nacido en territorio americano eran considerados de segunda categoría. Y esto provocó una reacción en sus propios hijos, a un grado de que poco a poco fueron desarrollando ideas propias y fueron los que iniciaron las guerras de independencia contra sus propios antepasados. Miguel Hidalgo era criollo, Miguel Allende, todos los que encabezaron, Simón Bolívar, los que encabezaron las rebeliones eran hijos de españoles, nada más que se sentían relegados. Y en el mundo de la literatura, poco a poco empezaron a desarrollar una literatura con características muy propias. Entonces, ahorita van a investigar varias cosillas. A ver. Mario va a investigar, no a leer, no a escribir, no, lo vamos a leer. Características del humanismo mexicano. Ese es de Mario. Cris, Sí, profesor. ¿sí escuchas? sí, maestro, sí, escucho. Te toca Rafael Landívar. Rafael Landívar. Jesús, Sí, ¿sí pues. estás escuchando? Sí. Diego José Abad. Laura, ¿sí se escucha? Sí, Francisco Javier Alegre.
Tómense su ratito y ahorita hacemos una lluvia de ideas. Diego José, ¿qué? Perdón. Abad, A, B, A, D, D de dedo. D de dedo. Primero, el humanismo, en lo que investigan. En la Edad Media, todo el conocimiento giraba en torno a Dios. La ciencia, el arte, la cultura, todo tenía como tema central la figura de Dios. Cuando llega el Renacimiento, renacer, volver a nacer, el conocimiento va a girar en torno al ser humano, por eso también se le va a llamar humanismo, porque el ser humano va a pasar a ser la figura central de todo el conocimiento, que anteriormente lo fue en la Edad Media con Dios. Se hacía música religiosa, pintura religiosa, infinidad de templos, y en el Renacimiento resurge la figura del ser humano, por eso se le llama así, humanismo, y en el mundo de la literatura tuvo excelentes exponentes. Concretamente aquí en Profe. México, sí. Por ejemplo, entonces, nosotros que estamos en la escuela, ya ve que el nombre de la escuela es Instituto Renacimiento. Esto quiere decir en un momento dado que renace lo que es el conocimiento, Sí, el ser humano, sí, el nuevo enfoque o desarrollo de la persona, del alumno, se puede decir. Entonces, claro. bueno, no sé si estoy bien o estoy claro. Está totalmente correcto por una explicación muy sencilla. Acuérdense que la Sí, Iglesia sí. creó la Santa Inquisición y perseguía a los que creían en cuestiones científicas que no estaban de acuerdo con los dogmas o enseñanzas de la Iglesia. Por ejemplo, la Iglesia decía que la Tierra era el centro del universo porque el hombre había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces debería tener un lugar privilegiado en el universo. ¿Cuál era? El centro. Y Copérnico y compañía dijeron, no, no es así. Entonces sufrieron persecuciones y la ciencia y el conocimiento estuvieron ocultos, estuvieron maniatados, estuvieron en peligro y se De transmitían hecho, en códigos. Sí, sí. de hecho varios científicos, varios Pensadores. conocedores en un momento fueron muy perseguidos, no sé, en la historia, Sí, y inclusive hasta fueron, no sé cómo dicen, por la misma Santa Inquisición, por pensar que eran diferentes o que en un momento dado estaban en contra de lo que ellos decían, inclusive hasta los llegaban a matar por la misma situación de que sí, sí, sí. decían, no es posible que nosotros como Santa Inquisición decimos, esto es así y ustedes se ponen en contra de nosotros, y ahí eran las discusiones que llegaron a matar a muchos, inclusive muchos de ellos se quedaron, pues vaya, hasta callados en ese sentido, porque decían, si nosotros expresamos o decimos algo y a la Santa Inquisición no le parece, podemos ir hasta la horca o ser Sí, asesinados, ¿no? Por eso, y ellos expresaban lo que ellos veían o que lo que ellos creían que era lo correcto, y la Santa Inquisición en un momento dado decía, a ver, espérame tantito, nosotros decimos esto y esto, o sea, ellos decían, esto es rojo y esto es rojo. Oiga, pero esto es rojo, punto. Y la Santa Inquisición no le parecía lo que uno decía en un momento dado, pues acababan con ellos. sí, incluso el problema era que sí los mataban, pero antes los torturaban terriblemente. No sé si les tocó ver Sí. instrumentos de tortura, no sé, en la televisión, en videos, en vivo, aquí en México y en León. Hicieron un recorrido
de los instrumentos de tortura que se utilizaban. Estuvieron aquí en la Casa de la Cultura un tiempo en exhibición. Entonces el conocimiento se ocultó, por eso se llama renacer, o sea, volver a nacer a la vida pública el conocimiento. Sí, Muchos, por eso le digo que de ahí venimos, bueno, de ahí viene, ahora sí como dicen, el nombre de la escuela de nosotros. claro, el renacer. ¿No han visto a Daniela? A lo mejor está haciendo su examen o se le fue el internet porque hace como 20 minutos le envié mensaje y no me contestó. Y siempre me contesta. No sé qué pase con Daniela. ¿Qué pasó, profe? Hay una disculpa, Es que no, anda fallando mi celular y Yo no pensé se que estabas escuchaba. yo pensaba que estabas en ¿Mande? examen. Yo pensaba que estabas en examen Oh, con Cris. también, profe, ¿Sabes? A ti pero no, te no tocó investigar. podía entrar a su clase. Es que como se me está trabando el celular, Ah, por ya. eso. No puedo entrar. Ay, profe, ahorita en la clase del profesor Chico andaba viendo fallas tanto de luz como de internet, por eso sí que como que desde hace rato anda con esas fallas, sí. ¿Lo sacaba de Entonces, Zoom o qué? ¿O no se oía bien o qué? no, se congelaba imagen o por ejemplo, se iba totalmente Ah, ya. bueno, en mi caso se fue la luz y perdí luz también, entonces así como que ha estado fallando. Imagínate cuántos millones ahorita estamos colgados en el internet. Millones y No, millones. pues bastantes. Por eso Dani sufre. Dani, Dani, ¿no escuchas? Mande, profesor. Ah, es que están investigando cada quien un puntito. Te digo cuál te tocó. Sí, a ver, dígame. Lo de la vida de Francisco Javier Clavijero. Francisco Javier Clavijero. Antes de que nos saques van a investigar muy profundamente el tema siguiente para promediarles el sábado, si Dios. Se llama el romanticismo en México o la literatura romántica en México. Ese es el tema que van a leer, hacer apuntes. Si van a compartir pantalla, se vale que hagan ahí alguna actividad y yo promedio todo lo que hemos estado trabajando para calificarles, ¿sí? El tema Sí, es profe. Me había dicho que Francisco, ¿de qué? Javier Clavijero. Javier. Sí, nada más antes, la literatura romántica en México. ¿Qué es? Características, autores, obras. ¿Qué es? Sus características, obras, autores. Y si se puede un marco histórico, ¿no? ¿Qué pasaba en el México de esos días cuando aparece este movimiento artístico en nuestro país? ¿Sí se entendió o lo volvemos a decir? Sí, maestro. Bueno, yo sí lo entendí. Muy bien, ¿no? Sí, quedó claro. Cris es la inteligencia andando. Sí, así es. Desde Silao, quién sabe dónde ande. Ahí está. Conecta, Por ahí. conecta la señal de internet en un huizache. Ahí. El problema es cuando el viento lo mueve, ahí es donde. No, de hecho, sí, desde que nos vinimos a ir para acá, en León pues no se iba tanto el internet ni la luz, pero aquí sí se va mucho. Y ella sí falla. Sí, Bueno, aquí sí, pero pues nos vinimos porque pues mi mamá quería estar acá en la casa de campo. Y pues por eso. excelente ahí. ¿Y hasta dónde está ella? ¿Hasta dónde estás, Cris? Es por pues Guanajuato, la capital de Guanajuato me queda como a 10 minutos. Va el mandado a Guanajuato. No, vamos a León. No, digo por lo cerca. Sí. Sí, pero no.
Pero sí, siento como que es, bueno, problemas de conexión, eso es lo que le afecta mucho a ella, yo digo, ¿no? Sí, 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 sí. Y antes ya mejoró. El otro cuatrimestre se aventaba 5 adentro y 10 afuera y así estaba. Ay, no es cierto. Cris, sí me acuerdo. Ay, Bueno, cuando estén listos me dicen. Ya, profe, ya encontré la biografía de Rafael Landívar. Con Yo Rusticazio. también encontré la que me dedico. Bueno, a ver, Landívar es antes y luego sigue Dani de biografías. Escuchamos. ¿Alguien sabe por qué está bien callada Laura? No, porque. Hasta ahorita te escuchamos. Ah, Cris, sí. sí. Cris, acuérdate que juega Hoy, México. profe, Acuérdate que juega México al rato. ya ahora sí. Dice, Va, nació el 31 de octubre de caray, con efectos. 1731 en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Hijo de Pedro Landívar y Caballero y Javiera Ruiz de Bustamante. ¿Quién te está haciendo Ay, no, cosquillas? espérame. Descendiente del conquistador. ¿Ande? ¿Quién te está haciendo cosquillas? le están haciendo cosquillas. Sí. ¿Por qué crees que no prende la No, cámara? dice descendiente del conquistador español Bernal Díaz del Castillo. Cursó estudios en el Colegio de San Borja, catedrático en el Colegio de San Borja y en 1760 rector del mismo colegio. En 1749 se radicó en México para seguir la carrera sacerdotal. Cantó su primera misa en la iglesia de Tepoztlán, México, el 7 de julio de 1755. El 2 de febrero de 1765 profesó en la Compañía de Jesús. Por orden de Carlos III, el 27 de marzo de 1767 es expulsado de Guatemala, al igual que todos los jesuitas de España y de ultramar. Se dirige rumbo al puerto de Omoa para continuar su viaje hacia Bolonia, Italia. Su obra más destacada fue la Rusticatio Mexicana, publicada en La Modena en 1781 y posteriormente en Bolonia en 1782, en su tercera edición. A ver, hasta ahí, Falleció en Cris. Bolonia el 27 de septiembre. Hasta ahí, espérame un comercialillo. Pasó, Un comercial. ok. Los autores que les di son los primeros humanistas mexicanos, hijos de españoles. Ellos sentían ya más profundamente el amor a la patria mexicana que a Europa o a España. Ellos decían, no tenemos ya nada que ver con la supuesta madre patria. Nosotros nacimos en América, somos americanos, tenemos ya las características de esta tierra. Por lo tanto, tenemos derecho a ejercer nuestra forma de pensar. Y la mayoría de los humanistas mexicanos fueron jesuitas. Los jesuitas es una orden religiosa de la Iglesia Católica que tiene como lema principal fomentar la educación en los jóvenes. Aquí en México está, aquí en León concretamente es la Ibero, el Instituto Lux, y los jesuitas son los más preparados en el campo intelectual dentro de la Iglesia Católica. Incluso los papas siempre tuvieron como consejero máximo a un jesuita, y ahorita el papa actual es jesuita. Se llaman así por la Compañía de Jesús, Cristo. Y los primeros humanistas que ustedes están investigando fueron jesuitas y concretamente mexicanos. Dice Cris que nace en Guatemala. Acuérdense que Guatemala era parte de México.
Nada más que un buen día dijeron, ya no queremos ser mexicanos, nos separamos y formamos un país independiente. Pero en su momento eran parte de México y Chiapas era al revés. Chiapas no pertenecía a México y ellos se anexaron a nuestro país y quedó como otro estado más de la República. Muy bien. ¿Algún comentario de esto? Todo bien. Yo no Todo sabía bien. que Chiapas no era de México. Sí, Yo nada más que, nunca me imaginé eso. o sea, es parte de México, pero no está firmado oficialmente. Por eso, cuando el comandante Marcos, el sub, se rebeló, Salinas no pudo atacarlo porque si lo atacaba, se metían en un conflicto internacional, porque no era un asunto nacional, ya que oficialmente Chiapas no pertenece a México, digamos por decreto, pero por sentimiento, por costumbre, por tradición, sí. Por eso Salinas le pensó, dijo, no, no me meto en líos, mejor lo dejamos que se exprese. No sabía eso, la verdad. Allá por el 94, Mario, cuando surge el subcomandante Marcos. Sí, sí recuerdo, profesor, que fue un problema un conflicto hasta armado y todo, pero sí que prácticamente, como dice usted, lo dejó el presidente en ese momento como diciendo en Santa Paz. Sí, Ahí sí, lo dejamos y ya no proseguimos porque si no, así nos va. claro, sí, se Sí, ¿no? metió en un lío terrible. Sí, ¿no? Y hasta la fecha, pero ya como que ya disminuyó todo ese conflicto, como que ya se quedó todo tranquilo, ¿verdad? Claro, todavía siguen, pero Sí, ya así como que en una forma minoritaria. más diplomática, Más diplomático, sí, sí, sí. Pero ahí siguen todavía. claro. ¿Algo más, Cris? O seguimos con el que quiera participar? Pues nada más me faltó leer que se murió en Bolonia el 27 de septiembre de 1793 y sus restos fueron repartidos por el gobierno de Guatemala y colocados en un monumento funerario en la antigua Guatemala. Y ya. Sí, lo que pasa es que hubo una orden judicial de que todos los jesuitas tenían que ser expulsados del país y muchos emigraron a Italia, a Bolonia. Les dieron asilo porque aquí era una orden expresa por parte del rey de España de que en sus colonias americanas no estuvieran los jesuitas. ¿Qué es que? Porque estaban alborotando al país. Pues sí, ellos iniciaron las guerras de independencia, entonces no les convenía. Y hubo un decreto de expulsión y el Vaticano los recogió. Bolonia es una ciudad de Italia y varios mexicanos de los que ustedes están investigando anduvieron allá porque aquí bajo pena de muerte o arresto estaban señalados si se quedaban aquí en el país. Por eso se fueron y muchos allá murieron. ¿Qué más, Dani? Voy, profe. Y Sí. voy. Dice, sí me dijo que Francisco Javier Clavijero, ¿verdad? Así es. Bueno, dice, el ilustre jesuita Francisco Javier Claverijo nació en el puerto de ¿Quién? Veracruz. ¿Quién? Pues dijo que Francisco Javier Clavijero, ¿no? Sí, pero dijiste claverijo. A ver, sí, Bueno, mientras no hayas dicho clavillazo, todo está bien. pues es que sí dijo Francisco Javier Clavijero, ¿no? Sí, pero dijiste claverijo. Ah, ay, perdón. Ahí va, otra vez. Ahí va con... Dice, Francisco Javier Clavijero, como se escribe en la actualidad, nació el 9 de septiembre de 1731 y falleció el 2 de abril de 1787.
Fue un sacerdote jesuita muy conocido por obras historiográficas, especialmente en la historia antigua de México, por la cual se le ha considerado uno de los precursores del indigenismo en México. A grandes rasgos, su vida tuvo 2 etapas y el punto de quiebre la constituye la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767. Es uno de los principales autores de la Escuela Universalista Española del siglo XVIII. Hay una palabra clave, indigenista. Ahorita la explicamos. Sí. Dice, el nombre de Francisco Javier Clavijero ocupa un lugar importante en la historiografía mexicana. El estudio y la escritura de la historia tuvieron lugar a su quehacer intelectual. Fundamentalmente son las obras que otorgan una mención entre nuestros historiadores, ya la referida sobre el pasado prehispánico y la historia antigua de la Antigua o Baja California. Indudablemente su prestigio se lo debe a la primera, por lo que lo convierte detenerse en ella. Fueron, como propio Clavijero lo expresó, 3 motivos que impulsaron para escribir la historia prehispánica. En primer lugar, para evitar la fastidiosa y irreversible ociosidad a que me halló condenado. En segundo, para servir del mejor modo posible a mi patria. Finalmente, para hacer frente a la turba increíble de los escritores modernos de América. ¿Le sigo, profe? No, un comercial. Gracias. Tú dijiste una palabra clave, indigenista. Primero, los humanistas tuvieron una excelente formación clásica. Clásica quiere decir un excelente conocimiento del griego y del latín y de las culturas grecorromanas. Otra, ya no se sentían europeos. Empezaron a sentir un profundo sentido de mexicanidad, en el caso de México, porque también hubo humanistas en otros países. Ellos ya se sentían mexicanos, ya no se sentían europeos ni españoles como tal. Y luego, como lo dijiste ahorita, empiezan a luchar a favor del mestizaje de los indígenas, lo que hace el subcomandante Marcos, aprovechando el comercial, ¿no? Y me faltó un comentario del subcomandante Marcos. Tampoco le entran, Mario, porque no sé si sabías que tienen muchos asesores intelectualazos, franceses, italianos, españoles, suizos, ahí en las filas de la, ¿cómo se llama? De los zapatistas. Hay mucho intelectual europeo. Les llaman Sí, de hecho, les llaman los así es. monos blancos. Sí, de hecho, sí que son personas que, pues, su presencia, pues son como indígenas, pero realmente la preparación que tienen es, pues, muy alta, Sí, sí, sí. ¿no? O En sea, todos los aspectos. y Entonces tienen mucho conocimiento, o sea, entonces lo que ellos expresan o dicen, ahora sí como dicen, lo dicen porque lo que han aprendido, lo que les han enseñado, ahora sí como dicen, tienen fundamentos y están muy bien preparados, sí. sí, por eso también le piensan entrarle, porque tienen muchos asesores. Y así eran los Sí. humanistas, abogaban por el mestizaje, por la raza indígena, y decían que era lo auténtico. Por eso ahorita dijiste, Dani, que empezaron a estudiar ¿cómo se llama? La cultura prehispánica, o sea, qué había antes de la llegada de los españoles, cómo eran nuestros antepasados, qué preparación tenían, etcétera. Y lo hicieron profundamente. Y también dijeron, rompemos con la madre patria. Y un ejemplo claro son las guerras de independencia. Aquí en México las inicia Miguel Hidalgo y otros intelectuales, donde disfrazaban las conspiraciones mediante obras de teatro, mediante tertulias literarias, pero el objetivo era planear, conspirar para liberar a la patria de la influencia española. Y valoraron mucho la cultura de los aztecas, de los prehispánicos, y lo hacen muy manifiesto en sus escritos. Muy bien, ya Zoom empieza a decirme aguas, porque estoy el profe chico, se dan vuelo.
Muy bien. ¿Quién quiere continuar? Ortiz, Laura, Mario, no sé. Yo. A ver, Dice, Javier Alegre fue un... no, sí, Francisco Javier Alegre fue un escritor, filósofo, historiador, teólogo y traductor mexicano. Fue conocido como novohispano por el hecho de haber nacido en el entonces territorio conquistado por los españoles en América, bajo un virreinato llamado Nueva España. Javier Alegre fue un hombre de amplios conocimientos, dominó la geografía, la gramática, la historia, la filosofía y las matemáticas. También fue conocedor de varios idiomas, lo que permitió la traducción de varios textos escritos en distintos idiomas, como por ejemplo en griego, inglés e italiano. vean, gente preparadísima, ¿no? ¿Por qué? Porque el principal objetivo del jesuita es la educación y vean todo lo que tenían ellos como preparación. Y fueron los antecesores de Hidalgo, de Morelos, o sea, detrás de Hidalgo, de Morelos, estaban ellos con sus ideas. Es como la Revolución Francesa, detrás de los que detrás de los que dirigieron la Revolución Francesa, Diderot, etcétera, estaban atrás los enciclopedistas, los pensadores, Voltaire, Diderot, Montesquieu, es decir, se nutrieron de esas ideas para que estallara la Revolución Francesa, y aquí los humanistas nutrieron las ideas para que se dieran en un dado momento las guerras de independencia, así de fácil. Jesús Ortiz, ¿qué más? ¿Ahí andas? La biografía, Sí, hijo del español Península Pedro Abán y de la quilpense Teresa Sánchez. Estudió filosofía en el Colegio de San Ildefonso Ildefonso. en la Ciudad de México y a edad temprana ingresó en la Compañía de Jesús el 24 de julio de 1741. Puro jesuita. Fue el director del Colegio de Querétaro y cuando los jesuitas fueron expulsados del país en 1767, se exilió en Italia. Sí, donde les dieron asilo, porque una persona que piensa es peligrosa. Acuérdense cómo dice la frase antigua, el conocimiento es poder. Entonces la gente que sabe, conoce, difícilmente se le engaña, ¿no? Y un pueblo ignorante, pues lo pueden engañar de mil modos, con propaganda, con campañas políticas, con comerciales, con mañaneras, digo, bueno, con muchas cosas. ¿No, Mario? Así es, bro. Es que ya tienen otros datos. Ah, bueno. Ay, no. Y así, cada quien, a ver, vuelvo a recordar porque se siente bien feo cuando nos saca Zoom. ¿Alguien se acuerda qué vamos a ver para el sábado como examen? A ver si es cierto. Literatura romántica en México. ¿Y qué dijimos que abarcaba? Dijo que buscáramos sus características, los autores. Primero, un marco histórico. ¿Qué pasaba en México cuando se da la literatura romántica? Acontecimientos históricos o sociales. El porfiriato fue una dictadura que duró en México tantos años. Su forma de gobierno era tal y tal y tal. La gente vivía así y así. Y en ese marco histórico surge el romanticismo, que abarcó varias artes,
entre ellos la literatura, que son sus siguientes características, bla, 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 bla. Algunos autores románticos son fulano, sutano, perengano, obras importantes, ta, 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 ta. Eso es lo que van a investigar. Así, con mucha seriedad y llegando y vaciando ideas. ¿Sí se entendió? Sí, profesor. Muy bien. Sí. Ya nomás esperamos el menos de un minuto que dice ahí. Y llegando y preguntando. Ok. Muy bien, profesor. Que la pase bien. Igualmente, Dani. Bonito fin de semana, Igualmente profe. todos. Igualmente. Cuídese mucho. Hay que ver el partido, hay que ver el partido de México.